Argentina te permite adentrarte en ella y perderte en el mejor de los sentidos. Estos lugares en los que no he tocado ni un kilómetro de asfalto, a excepción de alguna escasa calle de alguno de los pueblos que riegan raramente la geografía de Córdoba. En coche, donde la tierra y las ruedas formaban una relación continua durante todo nuestro recorrido. En avión, para acercarnos a lugares inaccesibles, y a caballo, para descubrir las cosas que en coche no se ven. Acompañados de extraordinarios guías que facilitaban nuestro buscar y mapas indispensables cuando uno recorre las pistas sin asfalto del aire. Una Córdoba rural que, recorrida palmo a palmo desde la tierra, esa tierra que tan bella se muestra y tan generosamente te muestra la gente que de ella vive, y da a esa cadena que corre hasta el eslabón terciario de los servicios que necesariamente existe. La enormidad de un continente, el americano. La grandeza de Argentina, pues su país, y la majestuosidad de su provincia, Córdoba, nos ha hecho vivir durante algunos meses envueltos en un paisaje y en la vida que en estos extensos territorios se diluye. Los campos de soja nos rodean a cada paso, como no podía ser de otra manera, y lo digo porque estamos en América, y dentro de la Gran América, en Argentina. En un país en el que la carne es su gran embajador y sus cultivos principales de exportación son el maíz, original del continente, y la soja. Surgen de la inmensidad de su paisaje que con el paso de los años ha ido transformando el mismo. Que a menudo nos encontramos y que cada vez cuesta más encontrarlo aislado y no acompañado con su nuevo inquilino cordobés, la soja. Con extensiones donde la vista no alcanza a divisar su final, perdiéndose con el horizonte que tan fácilmente está a la vista del ojo. El buen precio internacional del cultivo, que prácticamente funciona como otro bien preciado, podríamos decir el oro, que sube o baja, dependiendo del flujo de las monedas más fuertes, ha hecho que este cultivo se extienda de forma tan extraordinaria. Una ayuda considerable es el clima tan adecuado para el cultivo de la soja, que en verano, justo cuando el crecimiento de la misma requiere más agua, hace aparecer la lluvia. En los cientos y cientos de kilómetros sin asfalto que hemos recorrido, no hemos visto irrigación artificial. Y la que hemos visto, como los típicos molinos de viento, que todavía están en uso en su gran mayoría, se utilizan para la extracción de agua de los pozos que abastecen del bien preciado
a la ganadería o a las personas que viven en sus pacibles ranchos. Son los molinos de viento a los que uno se termina de acostumbrar en la vista del paisaje cordobés y que formarán, muy posiblemente, un patrimonio a preservar en pocos años, tal como lo hicieran los carteles de toros sembrados en la geografía española. Son estos campos insólitos para los europeos los que mantienen y se mantienen por los cordobeses rurales que forman el 20% de la población total de Córdoba. Es en ese caminar que el polvo se identifica con el lugar y que parece estar hecho para no recorrerlo en un tic-tac, donde se pasa por los arroyos que su geografía define, sin puentes, ni nada que suponga la separación del hombre con el acceso directo a la tierra, de dónde es nacido, dónde va y de dónde vive. Y es en este caminar donde esporádicamente te encuentras con multitud de pájaros. Algunos tan característico y abundante como los pájaros carpinteros, que con sus alegres colores realzan y alegran el lugar donde haces parada. Porque el todoterreno te permite adentrarte Córdoba adentro y penetrar donde esos caminos que marcan, como trazados para ser plasmados en un mapa, los destinos de seguramente caseríos o lugares con fin perdido, que a su paso por la sequedad de la propia tierra levanta polvaredas que semejan siluetas desde la lejanía, y permitiría avisar a quien te observe, aunque teniendo en cuenta la escasísima densidad de población de la zona, dudo que esto ocurra. De cuando en cuando, en esos pasos de río, unas veces con agua y otras sin ella, encontramos pasos que indican una atención especial. Es en este paso donde el arroyo se ha empedrado para que el escaso tránsito del lugar tenga un paso más certero en su cruce del agua con el camino. Los adoquines que están hechos de granito, pues es la piedra de la zona, permiten que las ruedas no se entierren en el propio río, y como el granito es durísimo, permitirá que el trabajo que se tomaron sea de larga durabilidad. Confirmado que del río Manso se trata, y no de ríos secos formados por desagües de lluvia repentina de Córdoba. Los carteles, si bien un poco deteriorados, te permiten hacer una idea que la zona se transita. Un camino pedregoso te permite llegar a ver una ermita,
situada entre las rocas, tal como el terreno es, y que se encuentra en un lugar completamente aislado, pero que los domingos y fiestas locales la capilla se queda pequeña. Las cotorras parece seguirnos en todo el recorrido. Pensemos que la miopsita monaca abunda en Argentina y más concretamente en toda la serranía de Córdoba. Cuando la noche se echa encima, nos viene como anillo al dedo el hallazgo de un monasterio que, ubicado en plena sierra y en medio de solamente foresta, se divisa a nuestro paso. De un monasterio nuevo se trata, pero en una ubicación como hacían los antiguos y cumpliendo una tarea espiritual como en época colonial. Gentilmente nos acogieron y nos mostraron su casa, que goza de una construcción de piedra de los alrededores, y el algarrobo, árbol autóctono del que usan su madera para la elaboración, por ellos mismos, de los escasos muebles que necesitan, y las vigas o techos con los que cubren los edificios. Ahora, su labor es acoger a gente proveniente de cualquier lugar que necesita unos días de reposo de su alma. En estas rutas sin asfalto, en las que hemos querido mostrar una zona muy concreta de la provincia de Córdoba rural, cuyo vehículo principal ha sido el automóvil, obviamente preparado para afrontar circunstancias en las que la adversidad del terreno te dificultaba el recorrido de kilómetros que van llenando el motor y envolviéndonos en una costumbre placentera, a pesar de las incomodidades que esto supone. Sin embargo, algunas vías de tren que encontramos en diversos lugares, que parece haber dejado de soportar el peso de los trenes que por ellas circulan, continúan en uso. Son pocas las frecuencias de recorridos, pero dan salida a multitud de toneladas de productos agrícolas que tienen un mejor transporte por rutas de hierro que por rutas sin asfalto, que en determinadas épocas son intransitables. Puesto que zonas agrícolas y ganaderas son las que abundan, las vías del tren tienen en sus cruces con los caminos unas plataformas de hierro que impide el paso de los animales. Al igual que en el campo, lo hemos visto en las internacionales cercas de campo de una u otra forma, a su paso de los ríos, y debido a que en algunos meses, estos, que en su mayoría no son más que ríos creados por los desagües del agua caída por la lluvia, estén sin agua. El ganado no pasa cuando el río lleva agua, pero sí si éste no lo tiene. De ahí la necesidad de cercar hasta los cursos de los ríos. Digamos que el paisaje cordobés se divide en dos: las sierras y el campo. La primera puede ser la serranía agreste de sus altos o la frescura de sus valles. Para adentrarnos y conocer la verdadera Córdoba rural, me he centrado en un perímetro que, si bien es muy desconocido, les aseguro que es la perla escondida. Les estoy hablando de Lena y sus alrededores. Lena engloba la sustancia cordobesa paisajística, cultural y económicamente hablando. En ella podemos pasar una temporada en la que se descubre
lo que la vida rural es en cada uno de los pueblos de Córdoba y podría decir del centro argentino. Conviven los agricultores y ganaderos modernos, como bien podemos verlos en zonas tan avanzadas como Estados Unidos o Europa, con los tradicionales gauchos, que si bien les gusta llevar una serie de costumbres heredadas de sus ancestros, están al día de lo que la modernidad del día de hoy requiere. Es a escasos 20 kilómetros de Lena, donde un hermosísimo pueblecito que recibe el nombre de Río de los Sauces nos permite mostrar las joyas paisajísticas que esconde esta región. Como es habitual desde hace semanas, nuestras rutas son siempre en el polvoroso camino, que no por diversión lo elegimos, mas sino porque en toda esta zona el asfalto brilla por su ausencia, y cuando brilla es a causa de algún núcleo urbano importante, aunque el caluroso sol, en las horas altas del día, deshace, como si de plastilina se tratara, el duro asfalto que dejaron los ingenieros. Pero es gracias a que no hay asfalto que zonas como esta continúa placentera y el canto de los pájaros es la melodía que sustituye al ruidoso paso que otras zonas de Córdoba padecen. Lejana se muestra la iglesia de Río de los Sauces, que data de 1890 y que se anticipa al pueblo que, situado en un hueco de un valle, nos acogerá. Gracias a la desinteresada colaboración de los escasísimos lugareños de la zona, hemos podido hacer frente a un obstáculo que nos hubiera obligado a hacer noche allí mismo. Para ellos, y a pesar de su buena intención, también resulta negativo los intentos. Mi decisión de hacer uso de la fuerza humana en los bajos del coche nos libera de un obstáculo que empieza a ser algo habitual. Regresamos a Lena para dormir y al día siguiente recorremos los 20 kilómetros que separa estos dos lugares, sorteando otros caminos que parecido nos tratan en cuestión de dificultades, pero que tan gratamente nos recibe su abierta naturaleza. Los recovecos que el agua va formando a lo largo de su imparable descender se los llama cajones, y es, una vez hecho el primer sendero, la guía que formará la silueta del río, y que cada vez se hace más honda, formando auténticas paredes, testigos de la insistencia, por leve que ésta sea,
y sin posibilidad de seguir otro caprichoso sendero que una nueva bajada de agua quisiera marcar. Pues una vez tallada su piedra, el escultor queda atrapada en su talla. En la superficie, el paisaje se vuelve mágico. La frescura de su vegetación es mayor y se saltean algunas pencas que son autóctonas de aquí, sirviendo sus hojas para remedio cutáneo. Como en Argentina estamos, su pájaro nacional, el hornero, no se asusta cuando nos fijamos en su nido, hecho con barro y que con forma de horno da pie a su nombre. Siempre sobre rutas sin asfaltar, avanzamos en esta tierra en la que algunas cosas el tiempo parece haberse detenido, lo que le añade una sensación de paz y de atracción hacia cosas que vistas para el que no las ha visto en actividad, le causa la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Otro día más se fue, anodadados de la contagiosa tranquilidad de su población, en su mayoría centroeuropea, y de una interesante riqueza de conocimientos de su propia tierra.